España y Argentina no llegan a esta final como dos grandes desconocidos, sino que ambos fútboles llevan construyéndose mutuamente más de 100 años. Dentro vídeo. Para entender la relación entre el fútbol argentino y el fútbol español hay que irse mucho más allá de Messi, de Maradona o de Di Stéfano, sino que hay que retroceder mucho más en el tiempo. Durante la primera mitad del siglo XX, miles de españoles cruzaron el Atlántico buscando una nueva vida. Y junto a sus familias, su idioma y sus costumbres, también se llevaron su manera de ver el fútbol. Allí, las comunidades españolas crearon sus propios clubs, sus centros culturales, sus asociaciones. El ejemplo más claro es el Deportivo Español, fundado en Buenos Aires precisamente para reunir a gente que había llegado desde España. Porque para aquellos inmigrantes, el fútbol no era simplemente un deporte, también era una manera de conservar su propia identidad y de seguir conectados con el lugar que habían dejado atrás. Pero con el tiempo, aquel viaje también comenzó en la otra dirección. Y España dejó de ser el país del que salían los inmigrantes y empezó a convertirse en un destino para futbolistas argentinos. Y entonces comenzaron a llegar muchos futbolistas argentinos que terminaron por triunfar aquí. Y algunos de ellos incluso cambiarían por completo la historia del club al que llegaron. El primero de ellos fue un hombre que nació argentino, que se convirtió en leyenda en Madrid y que terminó jugando con la selección española. El gran punto de inflexión llegó con Alfredo Di Stéfano. Había nacido en Buenos Aires, se había formado en River Plate y ya era una estrella antes de llegar a España. Pero fue en el Real Madrid donde se convirtió en una estrella capaz de cambiar la dimensión de un club entero. Con Di Stéfano, el Real Madrid dejó de ser únicamente un grande de España y se convirtió en el gran dominador del fútbol europeo. Ganó 5 Copas de Europa consecutivas y construyó buena parte de la identidad o de la visión que tiene el Real Madrid fuera del país. Y su historia refleja perfectamente hasta qué nivel estaban conectados ambos países. Nació argentino, triunfó en Madrid y terminó vistiendo la camiseta de la selección española. Pero Di Stéfano no fue una excepción. Décadas después, Mario Kempes se convirtió en un ídolo del Valencia. Y después, en España, aparecieron Maradona, Valdano, Redondo, Riquelme, Aimar, Ayala, Agüero o Mascherano. Y por supuesto, Lionel Messi. Argentina no solo exportó grandes jugadores a España, exportó futbolistas con talento, con personalidad y con una forma muy particular de entender el juego. Algunos llegaron para marcar goles, otros lo hicieron para dirigir el ritmo de los partidos y muchos terminaron convirtiéndose en símbolos de sus clubes. De hecho, algunos clubes españoles realmente no pueden explicar realmente su historia sin muchos de los jugadores argentinos. Y muchas veces el fútbol español, cuando se dedicaba a buscar talento, lo encontró precisamente al otro lado del Atlántico. Pero la influencia argentina en España no llegó solo con los jugadores. También, y en buena medida, llegó con los banquillos. Porque Argentina ha producido entrenadores de muy diferente índole y con una manera muy diferente de entender el juego. Pero todos unidos con una característica, y es que todos defienden sus ideas con una intensidad enorme. Menotti llevó al Barcelona una visión fundada en el talento y en la libertad del futbolista. Héctor Cúper convirtió al Mallorca primero y al Valencia después en equipos capaces de competir contra cualquiera. Bielsa dejó incluso una huella importantísima en el Athletic de Bilbao. Y eso, que solo permaneció 2 temporadas. Y después hay que hablar de Diego Simeone. Cuando llegó al club, el equipo estaba muy lejos de competir. Y muy lejos, lejísimos, tanto de Real Madrid como de Barcelona. En el Calderón, o en el Metropolitano después, Simeone no solo logró títulos, sino que cambió completamente la mentalidad del club. Y el Atlético empezó a reconocerse por la intensidad, por la resistencia, por el esfuerzo colectivo y por la sensación de que cada partido podía convertirse en una batalla. Así que podemos decir que un entrenador argentino terminó reconstruyendo la identidad de uno de los grandes del fútbol español. Y eso nos demuestra que la relación entre ambos países en lo futbolístico no siempre ha consistido en el trasvase de talento, sino que España también ha recibido debates, métodos, formas de competir y maneras distintas de interpretar el juego que al final han
hecho que el fútbol español sea en parte lo que es hoy en día. Pero el fútbol argentino también encontró en España un grandísimo escenario, aunque aquí dejó gran parte de su personalidad. Pero esta relación no ha funcionado solo en una única dirección, porque España no solo ha recibido a grandes futbolistas argentinos, también se ha convertido en el lugar donde muchos de ellos crecieron, compitieron y acabaron por entender el juego. Y el mejor ejemplo está precisamente en la selección que va a disputar la final el domingo. Lionel Scaloni pasó gran parte de su carrera en España, vivió durante años en A Coruña, formó parte del histórico deportivo que se alzó con la liga y conoció desde dentro un momento donde el fútbol español estaba cambiando. Y a su lado, en su staff, aparecen Roberto Ayala y Pablo Aimar. Los dos fueron figuras fundamentales en la historia del Valencia. Y de aquel Valencia que ganó 2 ligas, que conquistó la Copa de la UEFA y que desafió el dominio por algunos años tanto de Real Madrid como de Barcelona. Walter Samuel, que también está dentro del staff, pasó por el Real Madrid. Es decir, buena parte del cuerpo técnico que ha construido esta selección argentina actual se ha formado también como entrenador en España y lógicamente conocen de forma profunda el fútbol español. No estoy diciendo que España les enseñase a jugar al fútbol, porque todos ellos llegaron a España como jugadores formados, pero aquí convivieron con otros estilos, se terminaron de formar también como entrenadores, disputaron competiciones europeas, conocieron nuevos métodos y se acostumbraron a jugar bajo una presión diferente. Y eso también forma parte del entrenador que hoy es Lionel Scaloni. Su Argentina conserva muchas particularidades, mucha identidad de la selección argentina de siempre. La competitividad, la personalidad, el talento individual y la capacidad para sobrevivir en partidos difíciles. Pero también es una selección que es mucho más flexible de lo que parece. Es una selección que puede también dominar con la pelota, puede esperar o puede presionar arriba, puede protegerse atrás o puede cambiar completamente su sistema durante un partido. Y quizás esa capacidad para mezclar ideas tiene que ver con una generación de entrenadores que salió de Argentina, pero que pasó también buena parte de su carrera futbolística en España. Así que sí, Argentina ayudó durante décadas a transformar nuestros clubes. Y ahora España también forma parte de la experiencia con la que Argentina intenta conquistar el mundo. Pero existe una relación incluso más directa. Cuando Scaloni terminó su carrera como futbolista y comenzó a prepararse como entrenador, realizó en 2017 el curso de la UEFA y lo hizo en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Y uno de sus profesores fue precisamente Luis de la Fuente, el actual seleccionador español. Así que podemos decir que el actual seleccionador de España participó en la formación del seleccionador argentino. Y Scaloni siempre ha hablado de él con enorme respeto. No solo lo considera un antiguo profesor, que así lo es, sino que también lo considera un amigo y una figura muy importante en sus primeros pasos como entrenador. Y esto convierte el partido en algo todavía mucho más especial. Si existe un futbolista que resume con perfección esta historia que estamos contando hoy, desde luego es Lionel Messi. Messi nació en Rosario, comenzó a jugar en Newell's y creció soñando con representar a Argentina. Pero a los 13 años tuvo que realizar el mismo viaje que habían hecho tantos otros, aunque en este caso él todavía era un crío. Pero cruzó el Atlántico y llegó a Barcelona. Allí terminó de formarse, aprendió a competir en la élite. Pero su futuro no estaba asegurado. Y es que cuando todavía era muy pequeño, le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento. Necesitaba un tratamiento muy costoso que su familia no podía permitirse. Y esto podía condicionar su desarrollo físico y por tanto también su carrera. Y entonces fue cuando apareció el Barcelona. Y Messi dio aquel salto que hemos hablado con 13 años. El Barça asumió el coste de ese tratamiento. Y aunque no llegó a España como una estrella consolidada, sino que lo hizo como un niño casi diminuto, muy lejos de su casa y con un futuro lleno de incertidumbre. Y en Barcelona pudo desarrollarse tanto físicamente como futbolísticamente. Entró en la Masía y aprendió una determinada manera de entender el juego. Y pasó de ser una promesa argentina a convertirse en uno de los mejores, si no el mejor, futbolista de la historia. Y eso que nunca dejó de elegir a Argentina. Y durante mucho tiempo, y a pesar de que ofertas tuvo y posibilidades también de terminar jugando en la selección española,
aquello provocó cierta, digamos, incomprensión. Incluso en Argentina, algunos dudaban. Algunos incluso decían que jugaba mejor en el Barcelona o que no entendía del todo lo que era o lo que significaba representar a su país. Hasta que terminó convirtiéndose en el actual capitán que llevó a Argentina hace 4 años al trono del mundo. Messi demuestra perfectamente que las identidades futbolísticas no representan siempre al mismo lugar. Argentina le dio sus raíces, su talento y la camiseta con la que siempre quiso triunfar. España le ofreció el entorno, el tratamiento y la formación necesarios para que aquel niño pudiese desarrollar todo lo que llevaba dentro. Y ahora, con 39 años, puede disputar su último partido en los mundiales precisamente contra España. Y este quizás es el resultado más extraordinario de todo lo que Argentina y España llevan más de 100 años compartiendo en cuanto al fútbol. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol, HF con Alfon, y el mundial se nos va. Mañana, creo que mañana es la final y yo creo que es la mejor final o la final soñada. Como este vídeo se va a quedar aquí, supongo que muchas de las visitas llegarán cuando ya se sepa el resultado. Y eso, por un lado, yo creo que también es bonito. Que se quede este vídeo como preludio de quizás una de las finales más esperadas en toda la historia del fútbol. Nada más por el momento, vamos a dejarlo por aquí. Suscríbete, es la mejor manera de ayudarme con este proyecto. Y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.